It's been 10 years since Venezuelan leader Hugo Chavez died. Under his government, widely known as the Bolivarian Revolution, poverty was reduced by nearly half, and extreme poverty almost disappeared in Venezuela. That was thanks to Chavez's social policies powered by the country's oil wealth. After 14 years in office, Hugo Chavez lost a long and secretive battle with cancer. The then Vice President, Nicolas Maduro, assumed the role of acting president. Elections were held a month later, and Maduro was declared winner with a narrow victory over his opponent, Enrique Capriles. However, many claim the Bolivarian Revolution was laid to rest along with Chavez. In the following years, the country, home to the world's largest oil reserves, suffered economic collapse, political chaos, and a mass exodus. Facing poverty and struggling to survive, the UN reports more than 7 million have left Venezuela in search of protection and a better life. But have foreign powers played a role in the country's stalemate? And is there still a way out of the impasse? The Venezuelan Foreign Minister, Ivan Gil, talks to Al Jazeera. Ivan Gil, the Foreign Minister of the Bolivarian Republic of Venezuela, thank you very much for joining Al Jazeera. We speak more than a decade after the death of Hugo Chavez. He was president of Venezuela from 1998 to 2013. He led the Bolivarian Revolution. Some called it Chavismo. He pledged to use the vast oil wealth of your country to improve life, to get rid of poverty. The problem is, poverty has just spread. There are more and more poor people in your country, aren't there? Durante muchos años, el gobierno del presidente Chávez, la revolución bolivariana, logró vencer todas las dificultades y redistribuir la riqueza de una manera apropiada. Lo que ha sucedido en los últimos años, luego de la partida física del comandante Chávez, ha sido el recrudecimiento de un ataque desmedido desde, sobre todo de los Estados Unidos, que han tratado de atacar, de dañar, de revertir estos procesos de cambio. Venezuela llegó a tener en el año 2016, 2015, 2016, el salario mínimo más alto de América Latina. Más de $500 al mes era el salario mínimo del pueblo venezolano en el año 2015. El más alto de América Latina. Una redistribución, una distribución de la riqueza petrolera realmente eficiente, eficaz, bajo los principios del socialismo. Han sido las sanciones que han limitado el ingreso del pueblo venezolano. Más del 99% del ingreso petrolero se perdió luego de las sanciones. Estados Unidos sancionó nuestra principal industria petrolera, pero no solo eso, sancionó nuestras transacciones financieras, sancionó todas las industrias que hacían exportaciones en Venezuela, sancionó o amenazó con sanciones a todas las empresas a nivel global que hicieran negocios con cualquier empresa venezolana. Eso hizo perder, como ya dije, el 99% de los ingresos petroleros. Venezuela pasó de un ingreso anual, para que tengamos idea, 56.000 millones de dólares al año en ventas, en factura petrolera, a el año siguiente apenas 700 millones. Esto buscaba precisamente crear un caos, colapsar nuestra economía. Y la gente se pregunta, ¿cómo hace la gente para vivir luego de tener un salario de $500 al mes a tener un salario de $1 al mes? Que llegamos a tener, ahora vamos recuperando, sobre todo en la empresa, en la administración pública. Pero la gente se pregunta, precisamente ahí es donde está el éxito de la revolución bolivariana. En todos estos años de revolución bolivariana, el Estado construyó una infraestructura de apoyo social, una infraestructura de soporte a las clases más desposeídas, que es la que ha permitido, a pesar de la dramática disminución del salario mínimo, mantener índices de alimentación adecuados, mantener índices de educación adecuados, y es lo que nos ha permitido precisamente estar en pie hoy en día. Well, Mr. Minister, we'll discuss in a minute whether people still support the revolution, but I'm going to give you some more of those economic figures. At one point, your hyperinflation in the country reached 130,000%. That was in 2018. Yes,
inflation has improved a bit, but it still stands last year at 234%, which would be staggering in almost any other country in the world. If you look overall, since Mr. Maduro took power in 2013, the economy is barely a quarter of the size it was in dollar terms now. That's disastrous, isn't it? That's total mismanagement of the economy. Evidentemente, estamos bajo un ataque nunca antes visto. A Venezuela se le aplicaron 930 medidas coercitivas, como se denomina aquí en Naciones Unidas, medidas coercitivas unilaterales, simples sanciones unilaterales, desmedidas, descontroladas. El mayor imperio del mundo amenazó con eso. Ya lo decía, todos nuestros ingresos desaparecieron de un día a otro. Nuestros activos en el exterior, todos fueron tomados, robados por los Estados Unidos. Esto evidentemente tiene un impacto muy negativo en los indicadores que hemos visto de inflación, de ingresos, de acceso a bienes y servicios de la población, lo que nos hace realmente, y hace el gobierno del presidente Maduro realmente un gobierno extraordinario, es haber soportado estos ataques. Es como si estuviera un país bajo la caída de bombas, bajo la caída de misiles. Se trató de destruir toda nuestra infraestructura productiva. No pudieron. Hoy en día nos levantamos. El año pasado tuvimos un incremento del 15% del Producto Interno Bruto. Este año el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, en América Latina, proyectan un incremento del 5%. Es la economía que más va a crecer en América Latina. Y seguimos bajo sanciones. There are some who argue that your government couldn't have survived without the support of a small number of countries, but very powerful countries: Russia, China, Iran, Cuba, and Turkey. Do you agree that those countries basically have propped you up diplomatically, politically, militarily, and with support in terms of intelligence? Nosotros tenemos cooperación diplomática, económica, militar con muchos países del mundo. Venezuela es un país que ha venido promoviendo el multilateralismo como una fuente de trabajo, pero también hemos venido privilegiando las relaciones bilaterales ganar-ganar, entre iguales, respetando el derecho internacional. Allí nos van a encontrar con relaciones no solo con los países que ha nombrado, sino con muchos otros países. Tenemos relaciones con la mayoría de los países de África muy buenas. Estamos realizando convenios comerciales, económicos y financieros con estos países. Tenemos relación con países de Europa Oriental, tenemos relaciones con países de Asia. En América Latina también tenemos un importante entramado de relaciones. You recently came back from China with President Maduro when he went a trip there, and him and President Xi said they were planning to upgrade relations. What does that mean? Con China hemos venido trabajando desde hace muchos años. Bueno, cumplimos 49 años de relaciones diplomáticas hace poco. Vamos a entrar al año 50 el año que viene. Los últimos 24 años han sido una relación extraordinaria. El presidente Chávez apenas llegó al poder, comenzó a diseñar una línea de trabajo, dibujó una línea de trabajo con la República Popular China desde el año 99. En octubre del 99 el presidente Chávez visitó por primera vez China. Ya ha habido más de 11 visitas, o ha habido 11 visitas presidenciales a la República Popular China desde el presidente Chávez, 2 visitas presidenciales a Venezuela de presidentes de la República Popular China. Hemos tejido una relación en diversos ámbitos: ámbitos de la energía, ámbito de la cooperación en educación, agricultura, comercio, ciencia y tecnología, carrera aeroespacial, con una superpotencia. Nadie lo puede negar. China es una superpotencia de paz, como lo ha descrito el presidente. En la visita reciente hemos elevado el nivel de relaciones a un nivel de relaciones que se ha definido a todo tiempo y a toda prueba y todo tiempo. En inglés una expresión all weather, que es una relación que es el máximo nivel de cooperación que tiene China con los países. Esto quiere decir que Venezuela se transforma en el socio más importante de China en América Latina por la relación que hemos construido en estos 24 años. Para China también significa una oportunidad muy, muy buena de su entrada en América Latina, y es una relación de ganar-ganar.
there has been an exodus from Venezuela. 7 million, more than 7 million Venezuelans have left the country since 2016. It's the biggest migration in the region ever recorded. People are voting with their feet, aren't they? En relación a la migración, lo primero que hay que decir es lo poco profesional que han sido las agencias de noticias y algunas agencias de las Naciones Unidas en tratar, en primer lugar, la cifra de la migración. Es una cifra, Venezuela tiene 30 millones de habitantes. 7 millones de habitantes es casi un tercio de su población. It's a huge number. No existe esa cifra, es falsa esa cifra, ¿no? En Venezuela es verdad que hemos tenido una migración que no conocíamos. Venezuela era un país de receptores de migrantes. En Venezuela viven más de 6 millones de colombianos, más de 1 millón de chinos, 1 millón de árabes, sirios, libaneses, ecuatorianos, peruanos. Venezuela tradicionalmente fue un país receptor de migrantes. El ataque a la economía que veíamos ante las cifras provocó una migración de salida importante que no conocíamos anteriormente y que lamentablemente ha sido utilizado, como casi todos los procesos políticos y sociales en Venezuela, para atacar al gobierno bolivariano, en primer lugar inflando las cifras. Yo reto a cualquier agencia de Naciones Unidas, a cualquier medio internacional o nacional, la demostración científica del número de migrantes. No hay ningún. Okay, Mr. Minister, let me give you some more figures then. Some of those people have arrived in the United States and the US have counted them. The Biden administration has now granted 472,000 Venezuelans the right to work. That's a recent decision, and that's on top of 243,000 that already had that right. What's your reaction to that decision by the Biden administration? Hay una cifra de migrantes. La política migratoria de Estados Unidos ha sido un desastre realmente, no solo con Venezuela, sino con toda América Latina. Y han creado un polo de atracción, porque todo era parte del ataque a Venezuela y bueno, salen migrantes por razones económicas. Evidentemente el salario pasó del mayor de América Latina al más bajo de América Latina. La población tiene derecho a buscar dónde resolver su situación económica causada por el bloqueo, y los Estados Unidos crearon, el gobierno del presidente Trump, una medida que favorecía el ingreso de venezolanos al territorio estadounidense. Esto ha hecho, primero, ha distorsionado todo lo que tiene que ver con el proceso migratorio en América Latina y de Venezuela. Y segundo, ha sido una oportunidad del gobierno de Estados Unidos de instrumentalizar la migración, de utilizar la migración con fines políticos, lo cual hace daño a la figura del migrante, daña sus derechos y crea un conflicto innecesario. Nosotros lo hemos denunciado y le hemos pedido a las Naciones Unidas intervenir precisamente para evitar esa situación. There's been a change, maybe only a slight change, in US policy. There were negotiations between you and the opposition in Mexico City brokered by Norway last year, a new social fund for health, food and education, and the US agreed to lift some sanctions, and there was a deal for the US company Chevron to pump some Venezuelan oil. How would you describe now relations with the US? How have they changed, and could they improve further, do you think? Venezuela y el presidente Nicolás Maduro siempre han insistido en la negociación con la oposición venezolana en todo momento, desde todo tiempo. Desde la llegada del presidente Chávez, nosotros hemos estado abiertos a todo tipo de diálogo. En los últimos tiempos, la oposición venezolana, o parte de la oposición venezolana, porque la oposición venezolana es muy grande, parte de esa oposición se le cayó su careta, su máscara, y señaló quién era su verdadero jefe. Su verdadero jefe era los Estados Unidos. Lo pasó con el presidente Trump, el reconocimiento de Guaidó y todo lo que conocemos que sucedió. Esta situación se ha extendido en el tiempo. Esa parte de la oposición que respalda el gobierno de Estados Unidos perdió toda capacidad de negociación porque depende, es un apéndice de los Estados Unidos. Es allí donde el gobierno venezolano comienza entonces a discutir con el verdadero jefe de la oposición, de esa parte de la oposición, que es los Estados Unidos, y ha venido avanzando esas negociaciones.
hasta lo que sucedió en México. Lamentablemente, ya vamos a cumplir un año. Nosotros decimos en Venezuela que vamos a picar una torta, vamos a celebrar el cumpleaños del acuerdo social en noviembre, después de un año, cuando las partes se pusieron de acuerdo en ese acuerdo, y que es un acuerdo que no ha sido implementado porque los Estados Unidos no ha autorizado precisamente su implementación. Nosotros seguimos insistiendo en la implementación del acuerdo social, seguimos insistiendo en cumplir los compromisos. Venezuela siempre va a estar en la mesa de negociación. Por otro lado, nosotros seguimos avanzando en nuestra economía. Tenemos acuerdos parciales, por ejemplo, con la empresa Chevron, que está exportando y pagando petróleo venezolano para exportar a los Estados Unidos, pero también hay empresas europeas, hay empresas asiáticas, hay empresas de todo el mundo en Venezuela trabajando no solo en el sector energético, sino en otros sectores, y es lo que nos ha permitido tener el crecimiento económico. En lo político, seguimos abiertos, seguimos trabajando, seguimos interesados en un acuerdo. Depende de los Estados Unidos, no depende de la oposición, depende de los Estados Unidos, digamos, dar su buena voluntad, su buena fe para avanzar en nuevas etapas del acuerdo. The other thing that has changed recently is the regional situation. You've had a change in Brazil, in Colombia, in Mexico, Argentina, and Chile, and it's all moved leftwards. How's that seen in Caracas, the regional change in politics? La situación en América Latina, luego de la primera década del siglo, en el año 2000, 2010, fue una situación de avance de las fuerzas progresistas de América Latina. Una situación realmente importante y de logros para la población. Los gobiernos revolucionarios, los gobiernos, digamos, progresistas, los gobiernos más cercanos al pueblo avanzaron y diseñaron políticas económicas, sociales, muy importantes para la población. Luego, la segunda década de este siglo nos encontró con diversas acciones, todas dirigidas desde los Estados Unidos, golpes de Estado, golpes parlamentarios, golpes judiciales, para torcer la voluntad del pueblo, para colocar gobiernos más alineados con Washington, que han sido, y debemos decirlo, gobiernos muy negativos, gobiernos muy malos, que han dejado una estela de pobreza, de desigualdad, de pérdida de derechos sociales de los trabajadores, en fin. Eso ha tenido un resultado de una nueva ola, diríamos, de progresistas que vuelve vía electoral al poder y que viene trabajando de la mano del pueblo. Nos enfrentamos a importantes amenazas, porque toda acción genera una reacción. En este momento, la acción del progresismo ni siquiera es una acción revolucionaria, no pudiéramos decir que es una acción de movimiento socialista, una acción simplemente cercana al pueblo, progresiva, genera una reacción, en este caso una reacción del fascismo muy peligrosa. Lo vimos en Brasil a escasos días de que el presidente Lula asumió el poder, vimos cómo el fascismo brotó y trató de generar un golpe de Estado. Lo hemos visto en otros ataques en Argentina, en Ecuador, las amenazas que le hacen al presidente Petro en Colombia. Estamos en una época de avance de fuerzas progresistas, pero de muchos desafíos y muchas amenazas de las fuerzas fascistas, sobre todo incentivadas por los factores tradicionales y conservadores. The other big change we've seen, and you've already alluded to it, is in terms of Venezuelan politics and the opposition. You had 60 countries around the world at one point who recognized Juan Guaido as the president, but he left Venezuela and then the opposition decided to disband his interim government. Of course, he was being promoted by the administration of Donald Trump. What's your message? And you can address him directly if you want. What's your message to Donald Trump about how his maximum pressure campaign fared? La campaña de Donald Trump de máxima presión o de todas las opciones sobre la mesa fracasó. Debemos decirlo de esa manera. Fracasó porque se encontró con una realidad, que es la realidad de un pueblo decidido a tejer su propio destino, de una democracia revolucionaria, de un gobierno revolucionario que atiende al pueblo y que creó una contención contra las agresiones.
el ridículo que hicieron gobiernos europeos, gobiernos latinoamericanos, gobiernos norteamericanos, reconociendo un diputado que se juramentó en una plaza de Caracas como presidente de un país, quedará para la historia. Nosotros hemos dicho, es el momento de pasar la página, es el momento de construir lo nuevo. Afortunadamente, la mayoría de estos países que hicieron este ridículo político y diplomático han retornado a la senda de la sensatez y con ellos estamos trabajando actualmente. Elections are due in Venezuela next year. Can I ask you some questions about that? Are they going to go ahead as planned? Will they be free and fair elections? Will anyone who wants to be allowed to stand? And will you allow international observers to check that they are free and fair? Venezuela tiene, dicho por la Fundación Carter, el propio expresidente Carter lo dijo, muchos que han visitado nuestro país en los últimos años lo han dicho, el mejor sistema electoral del mundo, el sistema perfecto, un sistema con más de 50 auditorías, un sistema que automatizado, un sistema que promueve la participación, muy educativo, muy pedagógico. But there are many other people who say your 2018 election was a sham election and fraudulent. There are lots of people claiming that. Las elecciones han sido todas libres y si bien hemos tenido 28 elecciones en los últimos años, más elecciones que cualquier otro país, han sido elecciones completamente auditadas, completamente supervisadas. En todas las elecciones venezolanas ha participado la observación internacional y todas las elecciones venezolanas han sido desconocidas por la oposición. Las únicas elecciones que reconoce la oposición son aquellas que ha ganado. Con el mismo sistema, bajo las mismas condiciones, bajo todo el andamiaje institucional que existe en Venezuela muy sólido, lo cual demuestra. So can anyone stand in those elections? Could Mr. Guaido come back to Venezuela and be a candidate, for example? En Venezuela, todo ciudadano venezolano tiene derecho a participar en las elecciones. Todos los venezolanos tienen derechos políticos. No, en Venezuela no hay limitación de derechos políticos. There's a reason I'm asking you about this, Foreign Minister, because the backdrop for this is the human rights situation in your country, and there's even now a formal investigation by the International Criminal Court. It's said there's a reasonable basis to believe that crimes against humanity, particularly in the context of detention, have been committed in Venezuela since at least April 2017. We had a UN fact-finding mission that came up, talked about extrajudicial executions and short-term forced disappearances, jailing of opponents, prosecuting civilians in military courts, torturing detainees and cracking down on protesters. That doesn't suggest an atmosphere where you can have free and fair elections, does it? Es la construcción de un relato negativo completamente falso. Uno, la Corte Penal Internacional está iniciando una investigación. No hay ningún, y de hecho lo ha declarado el propio fiscal, simplemente ante una denuncia está haciendo una investigación. Es un proceso que demostrará claramente que en Venezuela no hay delitos de lesa humanidad. Eso va a ser demostrado, nosotros lo vamos a demostrar. Es un proceso que está en marcha. Luego tenemos adefesios políticos y diplomáticos como la Fact Finding Mission, que trabaja desde Panamá por teléfono y pretende demostrar investigaciones imparciales entrevistando a personas por teléfono que ni siquiera conocen. Did you let them into the country? No, el Fact Finding Mission jamás ha estado en el país. Nunca ha estado en el país. Nunca ha pisado Caracas. Did they request visiting the country? No. Sí, todos pueden visitar el país. Y nosotros tenemos una oficina de hecho, en la otra parte, tenemos una oficina de el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela, una oficina que puede tener hasta 30 funcionarios con acceso libre a juicio, con acceso libre a centros de detención, con acceso libre a la fiscalía, a los órganos de seguridad. Y este informe que todos los años emiten es el informe que demuestra que en Venezuela no hay crímenes de lesa humanidad. Es un relato que se ha inventado la oposición para atacar precisamente al gobierno bolivariano. Las dificultades que tengamos
en la administración de justicia y la seguridad es tema que hemos venido tratando como tratan todos los países con los órganos de Naciones Unidas, entre ellos la oficina que tenemos en Caracas del Alto Comisionado para Derechos Humanos. Final question then, you can answer this very quickly. 2025, will President Maduro still be the president of Venezuela? Yo, en este momento, estamos seguros que el presidente Maduro en cualquier elección sale vencedor. Es el que tiene las mayores opciones, el mayor respaldo popular en Venezuela. Bajo el régimen democrático de Venezuela y de cualquier país, el presidente Maduro sería electo como presidente de la República. Iván Gil, the Foreign Minister of Venezuela, thank you very much for talking to Al Jazeera.